Bueno, pues le decía que todo esto del deterioro económico de las últimas 2 décadas es lo que rompió el núcleo familiar, obligó a la mujer a trabajar, no por liberarse, como decían los ingenuos miembros del movimiento Liberación de la Mujer en los años 60, sino por necesidad, ¿verdad? Porque había que contribuir al sustento de la familia y que poco a poco fue mayor el número ya de lugares que ocupa dentro de la población económicamente activa la gente. Allá en Bangladesh, digamos que está el caso extremo de lo que puede llegar a pasar en nuestro país y bueno, pues debería de haber un nuevo concierto para Bangladesh. Allá en los años 60 hubo uno que organizaron algunas figuras del rock en aquel tiempo, bueno, porque eran un poco más sensibles. Las figuras del rock de ahora pues ni siquiera saben que hay Bangladesh, ¿verdad? Pero deberían de hacer un nuevo concierto para Bangladesh. ¿Para qué? No tanto para mandar dinero, sino para denunciar el fenómeno del esclavismo moderno, sobre todo en contra de la mujer. Las organizaciones feministas también deberían de ir a ese concierto, ¿verdad? Y protestar duro, porque es el extremo de lo que se hace con la población y especialmente con las mujeres. Y ahora también, pues había que ver y de qué manera ha venido este deterioro acá en nuestro país. Y mire, hay 2 estadísticas que son curiosas, ¿verdad? Pero que representan mejor que cualquier otra lo que le ha pasado a México y a buena parte del mundo en los últimos 20, 30 años. Es una estadística, un cálculo que sacaron algunos maestros de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y consiste en evaluar cuántos kilos de tortilla, cuántos kilos de huevo compra usted con un salario mínimo ahora y los que compraba antes. Le voy a presentar primero la gráfica de la tortilla, que es aquí nuestra imagen número 17. ¿Cuántos kilos de tortilla compraba usted cuando tenía un salario mínimo allá en los años 60, luego los 70, y se ve claramente hasta de comprar 50 y tantos kilos a llegar a comprar solamente 10 kilos, ¿verdad? Esa es la enorme diferencia. Es lo mismo en esta otra gráfica que hicieron los mismos maestros sobre la compra de huevo, que tenemos aquí en la imagen 18, es más o menos la misma caída, la misma proporción. Compare la barra de la extrema derecha, perdón, la número 16, la extrema derecha, que es la más chiquita, con la de la izquierda, y se ve la enorme diferencia. Y en ese sentido y en esa misma proporción es que se desplomó el nivel de vida de la gente, el poder adquisitivo, ¿verdad? De tal manera que para comprar las mismas tortillas, para comprar los mismos huevos, tienen que trabajar más personas dentro de la familia, no solo el papá, como era antes, y más o menos de manera suficiente, sino que además pues se incorpora la mamá, alguno de los hermanos, los primeros que van creciendo, la abuela si es que anda por ahí, o el abuelo, en fin, y todo el mundo se tiene que poner a jalar para traer un ingreso que va a dar como resultado que consuman lo mismo que antes se consumía con un solo empleo, o quizá un poco menos de lo que antes se consumía con un solo empleo. Por eso pues la madre se ve obligada a esta transformación que no fue la liberación femenina, como dicen algunos ingenuos, sino la involución económica que hemos vivido en nuestro país y en buena parte del planeta en los últimos 30 años, desde las reformas financieras de 1971, más o menos en adelante, ¿verdad? Las reformas del gobierno de Nixon. Por cierto, vimos una película de Nixon el otro día que se llama Nixon, así tal cual. A lo mejor usted ya se la topó en el cable porque la han pasado como 250,000 veces. Bueno, pues esa película es aparentemente es Oliver Stone, se supone que trata de
de comprender la personalidad de Nixon, pero se queda en lo superficial, fíjese usted, porque Nixon fue el artífice central junto con Kissinger, junto con otras figuras de aquel tiempo, como George Shultz, fueron los que le dieron el viraje a la economía del impulso que traía desde el gobierno de Roosevelt en 1945, digamos que en el 71 le dan la vuelta y la economía empieza a decrecer y empieza a levantarse la burbuja especulativa. Nixon hizo todo eso, la película de Oliver Stone no lo detecta, no lo plantea, quizá porque no lo comprende este director, pero le decía, desde entonces aproximadamente empezó esta caída de la economía. Era cuando el peso valía 12 por dólar, 12.50, fíjese usted, y podía usted vivir con un salario mínimo de 20 y tantos pesos al día, más o menos le alcanzaba para lo necesario. Si ganaba 25, pues qué mejor. Los alcaldes en aquel tiempo, fíjese usted, una familia del alcalde en una ciudad media vivía con 100 pesos diarios de sueldo. Imagínese usted cómo eran las cosas en aquellos años maravillosos, como dice la serie. Pues no eran maravillosos, simplemente la economía estaba creciendo y desde entonces no ha vuelto a crecer. Terminamos, lo esperamos aquí el lunes, ya sabe, entre al regio.com y luego agarre a la derecha www.regiovivo.com. Hasta el lunes.